Muy buenos días, mi nombre es Daibelis Escalante y mi grupo está conformado por Diego Medina, Claudia Naranjo, Israel Meriño, María Ángel Soto y Ariana Parra. Les vengo a platicar sobre algunos de los fenómenos sociales globalizados del mundo y qué podríamos hacer para solucionarlos. Uno de ellos es el aumento de la desigualdad. El aumento de la desigualdad se basa sobre la riqueza para algunos pocos y para otros han quedado como rezagados. ¿Qué podríamos hacer ahí? Reducir la desigualdad. El gobierno puede hacer un aumento de salario mínimo, puede hacer una gestión y una ampliación en acceso a la educación y también a la atención sanitaria. Los otros va siendo como la migración. La migración se varía en varios factores, en varios accesos. Pueden ser entre la pobreza, la guerra y la hiperinflación que se vive hoy en día. ¿Cómo podríamos reducir eso? Primero va siendo en que el país, el gobierno, las gestiones de los inmigrantes se basan más que todo en los gobiernos. ¿En qué sentido? En que los gobiernos pueden hacer su gestión o pueden facilitar la gestión de las vías legales para los inmigrantes y aún así hacer un poco más fácil o más satisfactoria para ellos la parte de la acogida y el abordaje y de las causas fundamentales de cada uno de ellos. También se basa en la explotación laboral. La explotación laboral se basa en las empresas multinacionales que buscan un pago más barato en aquellos países que están en pleno desarrollo para aún así aumentar las horas y hacer poco la paga. ¿Qué podríamos hacer ahí? Pues ahí fácilmente ya quedaría como que en el ámbito social, en el ámbito de proteger también el medio ambiente, porque ahí sería explotando absolutamente todo, tanto la persona como el medio ambiente, el recursos de la energía se podrían reducir un poco, ya sería en manos del gobierno, en realidad, del gobierno y de la persona. Cabe destacar que estos son solo algunos de los fenómenos sociales que hay, ya que son muy amplios y complejos. También están las acciones gubernamentales y también está entre el individuo y las comunidades en que se pueda ver un cambio, un principio y un fin de ellos. ¿Qué es el desarrollo humano? ¿En qué consiste la Agenda 2030? Sus objetivos y qué podemos hacer para nuestras comunidades para ayudar a alcanzar y desarrollar esos objetivos. El desarrollo humano es un concepto que va más allá del crecimiento económico. Se trata de un enfoque que busca ampliar las oportunidades en aquellas personas para vivir una vida saludable, creativa y plena. La Agenda 2030 es el desarrollo sostenible a un plan de acción global adaptado a las Naciones Unidas desde el 2015. La agenda sostiene 17 objetivos de desarrollo sostenible que buscan poner fin a la pobreza y poder proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Uno de los 17 objetivos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía, sequedad y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación o infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción del clima, vida submarina, vida de ecosistema terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas, alias para lograr el objetivo. Hoy le hablaré un poco de qué son las instituciones. Una institución es una entidad que regula aspectos fundamentales en la vida colectiva. La institución sobrevive a los seres humanos que la habitan en un momento dado. Asimismo, se ha utilizado el término de instituciones en la teoría del derecho y de la sociología jurídica como el conjunto de reglas, normas, costumbres que rigen un determinado comportamiento social. También es un tema de estudio para la ciencia jurídica, ya que el derecho interviene en la elaboración de reglas de una sociedad. Ahora bien, existen dos tipos de instituciones. Instituciones extractivas.
Cuando hablamos de instituciones extractivas, que en el ámbito político son aquellas que distribuyen el poder político en pocas manos, estas estripan la riqueza de un sector de la sociedad para beneficiar una élite oligarquía privilegiada en un aspecto económico. Tiende a favorecer los intereses de un sector de la sociedad que utilizan su posición de poder para consolidar sus privilegios respecto al resto de la población. Instituciones inclusivas son aquellas que permiten y alientan la participación de las personas en actividades económicas y políticas. En el tema económico son aquellas que hacen respetar el derecho de propiedad, brindan certeza jurídica y no permiten que violen el Estado de Derecho. ¿Cuáles son los retos que enfrentan las instituciones en el mundo actual y qué papel desempeñan los líderes políticos en ello? Bueno, primeramente en el mundo actual las instituciones enfrentan diversos desafíos, como puedo mencionar el calentamiento global. El cambio climático es una prioridad urgente y los líderes mundiales deben comprometerse a limitar el aumento de la temperatura global un 1,5 centímetros grados, como también la desigualdad. Es una enorme brecha entre ricos y pobres, siendo un problema. Se debería poner en práctica políticas que promuevan la inclusión e igualdad. No obstante, la crisis ambiental y sanitaria, como fue la pandemia del COVID-19, aceleró la necesidad de medidas para un mundo más saludable y que sea sostenible. Por otro lado, la dictadura es otro desafío importante, ya que los líderes políticos deben trabajar en sistemas justos y democráticos. Esta lucha implica proteger los derechos humanos, fomentar una participación ciudadana y que se cumplan y garantice la rendición de cuentas. Los líderes políticos deben desempeñar una labor más eficaz para que tengamos justicia y democracia, enfrentando los retos con valor y visión. También la incorporación de nuevas tecnologías. Los líderes políticos deben adaptarse a las nuevas tecnologías y aprovechar su potencial para generar formas creativas de relaciones en un contexto de reducción de recursos. La promoción de la transparencia y rendición de cuentas. Los líderes políticos deben promover la transparencia y la rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Desarrollar capacidades para investigar y documentar. Deben desarrollar capacidades para investigar y documentar adecuadamente para el efectivo sometimiento al mecanismo de control y vigilancia. Reconocimiento de actores clave. Es esencial reconocer y apoyar a actores claves como defensores, periodistas y víctimas para garantizar la protección de los derechos humanos. En resumidas cuentas, los líderes políticos deben ser capaces de liderar una transformación de instituciones para abordar desafíos planteados por dichos problemas o retos que enfrentan. Venezuela entonces es el resultado de la asociación de diversos estados que se rigen por una norma suprema y autoridades centrales, donde el presidente de la República es el jefe del Estado y el jefe del gobierno a la vez. El Parlamento, por su parte, de 1999 es unicameral y que, salvo la actividad legislativa y cierta de fiscalización, tiende a tener una marcada sujeción en el órgano ejecutivo. Las cosas en Venezuela se manejan de la siguiente manera. En primer lugar, existe un marcado centralismo político en el país. Caracas es la sede de todos los poderes del Estado, concentrándose en una alta burocracia e inoperancia en el interior del país. La política fiscal del Estado venezolano es igual centralista. El CENIAC, entre el recaudador de tributos, capta todas las contribuciones de los contribuyentes y en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Finanza. En cuanto al manejo del sistema de salud y fuerzas de seguridad, la situación no cambia. Todo depende de corporaciones estatales, pero que se supedita a carteras ministeriales. En cuanto a la separación de poderes, en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez, el poder existe un grave avance del totalitarismo. El uso
de recursos del Estado para financiar campañas y proyectos individuales de la cúpula del PSV es evidente. Aparte, se configura un fuerte sistema represivo contra la población civil y vulnerable del país, con un arsenal variado, grupos terroristas como los colectivos cuyos fin es amedrentar a la población civil o el uso del chantaje, al acondicionar la recepción de ayudas sociales, bonos del sistema patria, acceso a combustible, a la lealtad con el gobierno de turno. Finalmente, el Estado no solo tiene amplios controles sociales, sino también económicos, lo que ha causado una crisis económica caracterizada por alta inflación, la destrucción del aparato económico nacional, controles y trabas administrativas, entre otras más, aunado a una diáspora que supera los 7 millones de venezolanos en el mundo. Tengan muy buenos días y yo les vengo a hablar sobre el liderazgo, definición, tipos e importancia social y también qué características y valores debe poseer un buen líder. Como una pequeña introducción me gustaría dar una definición. El liderazgo es el conjunto de principios de un individuo que tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. El liderazgo no entraña en una distribución desigual del poder, porque los miembros del grupo no carecen de poder, sino que dan forma a las actividades del grupo de distintas maneras, aunque por regla el líder siempre va a tener la última palabra. También encontramos tipos de liderazgo, y en opinión de expertos en desarrollo organizacional existen muchísimos tipos de liderazgo, pero en opinión de otros no es que existan varios tipos de liderazgo, el liderazgo es uno solo, y como los líderes las clasificaciones corresponden a la forma como ejercen ellos o han adquirido la facultad de dirigir, una circunstancia que no necesariamente implica que sea un líder. Según Max Weber, existen tres tipos puros de liderazgo. Encontramos un líder carnal, es el que tiene la capacidad de generar un entusiasmo y es elegido como líder por su manera de dar entusiasmo a sus seguidores. Tiende a creer más en sí mismo que en sus equipos y esto genera problemas. ¿De qué manera? Que un proyecto o la organización entera podrían colapsar el día que el líder abandona su equipo. Encontramos un líder tradicional y es aquel que hereda el poder que por costumbre o por un cargo importante o que pertenece a un grupo familiar de élite que ha tenido el poder desde hace generaciones. Como un ejemplo, un reinado lo podemos observar muy a menudo en el país Inglaterra. También, por último, encontramos a un líder legítimo. El primero es aquella persona que adquiere el poder mediante procedimientos autorizados en las normas legales. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras que el líder ilegítimo es el que adquiere su autoridad a través del uso de la ilegalidad, al líder legítimo ni siquiera se le puede considerar líder, pues que una de las características del liderazgo es precisamente la capacidad de convocar y convencer, así que un liderazgo por medio de la fuerza no es otra cosa que carencia del mismo. Es una contradicción, pese lo único que puede distinguir a un líder es que tenga seguidores, y sin seguidores no hay un líder. Asimismo, la palabra liderazgo puede significar un grupo colectivo de líderes o puede significar características especiales de una figura célebre, tal vez como un héroe. Pero también existen otros usos para esta palabra, en los que un líder no dirige, sino que se trata de una figura de respeto, como una autoridad científica gracias a su labor, a sus descubrimientos, a sus contribuciones y a la comunidad. Como último punto me gustaría dar la importancia social. Y como sabemos, el liderazgo es un establecimiento bastante básico en la sociedad. Nos damos cuenta que existen comunidades que le dan espacio y entusiasmo al liderazgo en todos los niveles, dando como resultado un cambio innovador, dinámico y social, sobre todo mejorar los recursos humanos y la existencia liberal. Pero hay un pequeño problema. Hay empresas que fueron en sentido opuesto, asfixiando la realización de habilidades y conductas que sus dirigentes poniendo duros parámetros a la innovación para que el trabajo se optimice gracias al dinamismo de la sociedad y más que nada habilitar un medio vital de la sociedad en áreas del capital social. Un buen líder sabe cuándo liderar y cuándo seguir. Los líderes están ahí para guiar y mostrar el camino a las personas que quieren cambiar algo. Sin embargo, es importante saber cuándo dejar de guiar y que las personas aprendan por sí mismas. Un buen líder no tratará de hacer todo por los demás, ayudará a organizar equipos para resolver problemas, ayudará a reunir información y desempeñará una labor que otros no pueden hacer por sí mismos, pero a continuación guiará al equipo y mostrará el camino hasta que los miembros del equipo sepan cómo solucionarlo. Algunos líderes usan tácticas de manipulación para inspirar a otros. Esta falta de confianza en sí mismo conduce al uso abusivo del poder del líder, ya sea por dinero o por reconocimiento personal.
Cuando estás persuadiendo o manipulando a otras personas para alcanzar tus propias multas, lo estás haciendo mal. No obras como un verdadero líder en lo absoluto. Además, demasiados líderes podrían conducir a un estado caótico en el que nadie sabe qué hacer. Si muchos individuos intentan guiarse simultáneamente y se contradicen entre sí, nadie seguiría ningún plan concreto ni logrará nada positivo para nuestra sociedad. Si están obsesionados con ser reconocidos como líderes que no prestan atención al trabajo coordinado o también con otros miembros del equipo, nada bueno surtirá efecto en una sociedad mientras continúen asumiendo el papel de un líder. ¿Qué características y valores debe poseer un buen líder? Un buen líder es consciente de sí mismo y se comunica eficazmente, delega trabajo y fomenta el pensamiento estratégico y motiva a los miembros del equipo para dar lo mejor. También se descubre qué es ser un líder, las cualidades de un líder, cuál es lo más importante y los ejemplos de cómo ser un buen líder para que muchas personas puedan inspirar a los que los rodean. Los buenos líderes saben que la positividad y el respeto son fundamentales. Es importante que tengas en cuenta que todo el equipo de personas trabaja en un conjunto para lograr un objetivo común. Un buen líder debe poseer una combinación de características y valores que le permitan guiar, inspirar y apoyar a su equipo de manera efectiva. Aquí tenemos una de las características más importantes. Tenemos como principal la visión. Es la capacidad para definir una dirección clara y convincente para el futuro, estableciendo metas y objetivos que motiven al equipo. También tenemos una comunicación efectiva, y es la habilidad para expresar ideas claramente, escuchar activamente y fomentar una comunicación abierta y honesta. También tenemos una decisión, y es la capacidad para tomar decisiones de manera rápida y eficaz, incluso en situaciones difíciles o inciertas. Encontramos asimismo la empatía, que es la capacidad para comprender y compartir los sentimientos de los demás, lo cual ayuda a construir relaciones sólidas y a fomentar un ambiente de trabajo positivo. Encontramos la adaptabilidad, es la habilidad para ajustarse a los cambios y manejar diferentes situaciones con flexibilidad y creatividad. Asimismo encontramos una integridad, una resiliencia, una autoconfianza y una delegación, una innovación. También encontramos aspectos importantes, cuáles son los valores. Un buen líder debe tener como valores principales la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la justicia, la lealtad, la humildad, el compromiso, la colaboración, pasión, gratitud. Estas características y valores forman la base de un liderazgo efectivo, permitiendo a los líderes no solo seguir a su equipo hacia el éxito, sino que también inspiran confianza, motivación y un sentido de propósito compartido. Gracias. Un líder nace o se hace. Todos saben que es posible que ciertos rasgos y habilidades inclinen a algunas personas hacia el liderazgo, pero esto no significa que sean líderes automáticamente. Ahora bien, el liderazgo también se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje, entrenamiento y experiencia. Desde mi juicio, es probable que la verdad esté en un punto intermedio, ya que las características innatas pueden crear una predisposición al liderazgo, pero la práctica, el desarrollo de habilidades y la experiencia son cruciales para convertir una predisposición en liderazgo efectivo. Ejemplo de líderes que cambiaron el mundo. En primer lugar tenemos a Martin Luther King. Su lucha por la igualdad de los derechos civiles para la población afroamericana en Estados Unidos marcó un hito en su lucha contra el racismo y la segregación. En segundo lugar tenemos a Marie Curie. Fue pionera en el campo radioactivo, primera mujer en ganar un premio Nobel en diferentes campos, como es la física y la química. Sus descubrimientos tuvieron un gran impacto en la ciencia y en la medicina. En tercer lugar tenemos a Malala Yousafzai. Su lucha por la educación de las niñas en Pakistán la convirtió en un ícono de la defensa de los derechos humanos.